Then, now, forever. Together. Pacata, fuacata, ya tú, Kitty. Hola familia, soy Jerry Soto y te doy la bienvenida aquí a tu programa WWE en español y en camino a WrestleMania. Ay, la emoción se apodera de mí porque ahora sí que sí estamos a la vuelta de la esquina del WrestleMania de 2 noches más estupendo de todos los tiempos. Ay, yo no puedo esperar. Y la verdad es que WrestleMania va a estar increíble y sobre todo si nos dejamos llevar por el penúltimo SmackDown antes de WrestleMania. Este camino a WrestleMania ha sido una montaña rusa de emociones y ahora está llegando a ese lugar más alto para caer en picada. Y lo que vino de SmackDown, del penúltimo SmackDown antes de WrestleMania, si eso es alguna indicación de cómo va a estar la acción en el escaparate de los inmortales, va a estar estupenda la acción, va a ser increíble, espectacular, porque fue en SmackDown donde vimos, por ejemplo, a la mujer más mala del planeta, Ronda Rousey, adueñarse del ring para dirigirse a su oponente de WrestleMania, a Charlotte Flair. SmackDown se llevó a cabo en la ciudad de Brooklyn, en el condado de Brooklyn, Nueva York, y bueno, la verdad es que Ronda Rousey esperaba ver a Charlotte Flair, pero Charlotte dijo: no, yo soy muy reina para ese condado de Brooklyn. No me lo voy a tomar personal. Pero bueno, Ronda Rousey tenía palabras directas para la oportunidad. Charlotte Flair. If you beat me at Si WrestleMania, tú me vences en WrestleMania, ahí sería la victoria más grande de tu carrera, sin duda. Mas, sin embargo, cuando yo te venza en tu propio juego, simplemente vas a ser una de las que se han perdido en la cuenta. Amigos, será un combate único. ¿Serán estas palabras proféticas, palabras de parte de la mujer más mala del planeta? Bueno, no tendremos que esperar para enterarnos porque es este sábado de WrestleMania donde veremos a Ronda Rousey enfrentándose a Charlotte Flair, la oportunidad en el escenario más grande de todos. ¿Cuál de estas dos mujeres saldrá de Dallas como la campeona de SmackDown? Ay, familia. Y Ronda Rousey, la bulliciosa Ronda Rousey, no fue la única superestrella que llegó al Barclays Center de Brooklyn de cacería, buscando a su oponente de WrestleMania. No, ningún. El campeón de WWE, Brock Lesnar, llegó allí también y llegó directamente al vestidor de Roman Reigns. Y bueno, no estaba Roman Reigns en el vestidor, pero Brock Lesnar decidió ponerse cómodo. Con permiso, Brock. ¿Has pensado en las consecuencias de tus acciones de la semana pasada? ¡Sabio, vete! Tuve un poco de tiempo para pensarlo y la alta gerencia habló conmigo un poco. Se supone que no debo tener ningún contacto con Roman Reigns a menos que sea provocado. Esta noche simplemente voy a pasar el rato en el vestidor de Roman y voy a esperar una buena provocación. Brock, te lo voy a advertir una vez. Será mejor que saques tu trasero de mi vestidor. Porque cuando llegue al Barclays voy a reventar tu vestidor. Voy a partirte la cabeza y sangrarás por todo Brooklyn, ¿me entiendes? Ya les dije antes, idiotas, que esta no es Ciudad Suplex, esta es la isla de la irrelevancia. Si todavía estás en mi vestidor, Brock, yo voy a llegar personalmente a atravesar con tu cabeza una pared. No parece que siga en el vestidor, así que ¿dónde está ahora? ¡No lo sé!
Vámonos, vámonos, por favor. Mi jefe tribal, estoy aconsejando ahora mismo. Es hora de que nos vayamos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Aquí viene el campeón de WWE, la bestia Brock Lesnar. Brock Lesnar no puede esperar para ponerle las manos encima a Roman Reigns. El equipo de seguridad corriendo por la arena. Y ahora Brock Lesnar con una silla metálica en la mano. Y ahora Brock está causando daño. Y Reigns y el linaje en retirada. Oye, Brock, en WrestleMania tú me reconocerás como el indiscutible campeón universal. Ay, 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 es que la tensión crece, sigue creciendo, y hablando de tensión que crece, el jefe tribal y la bestia llegaron ambos al último Raw antes de WrestleMania, apropiadamente llamado WrestleMania Raw. Y ambos tenían palabras escogidas para su oponente de WrestleMania. Estoy de buen talante hoy porque ¿saben qué? En 6 días en WrestleMania finalmente tendré mis manos encima de Roman Reigns. Ya no habrá más corredera. Roman, no te podrás esconder este domingo, ¿está bien? Este domingo en WrestleMania voy a montarme sobre ti con 2 títulos y voy a llevarlos hacia arriba, a los cielos. Y cantarán, damas y caballeros, su nuevo reinante, defensor, unificado, campeón, peso pesado del mundo, Brock Lesnar. Hemos cambiado el juego y vamos a llevarnos todo. Se lo vamos a quitar todo porque verán. Ya yo le quité a su portavoz y lo he convertido en un hombre sabio. Yo tomé ese clamado de ser el más grande reinante campeón de los últimos 35 años y se lo quité. Estoy en esa silla. Y también le quité la sangre en el Madison Square Garden. Y este domingo, yo hago la última movida. Y yo voy a quitarle el título. Y entonces, Brock, tú vas a saber cómo se siente el hacer de esto algo personal, porque yo voy a hacerlo personal, porque siempre ha sido personal para mí. 2 de los más grandes rivales en la historia de WWE chocarán en el escenario más grande de todos cuando el campeón de WWE, Brock Lesnar, y el campeón universal, Roman Reigns, batallen con todo en juego. La apuesta no podría ser más alta. El ganador se lo lleva todo. Este choque de titanes nos va a dejar con el combate más grande en la historia de WrestleMania, el domingo de WrestleMania. Sé que estás mirando y no creo que tengas las agallas para aparecerte, pero el punto final es... El punto final es que te estoy retando. Stone Cold Steve Austin. En WrestleMania, Stone Cold Steve Austin va a abrir una última lata de pateada de trasero sobre ti, Kevin Owens. Y ese es el punto final, porque Stone Cold así lo dijo. Es el WrestleMania de 2 noches más estupendo. Campeón contra campeón, en efecto. Los titulares de Raw, RK Bros, se enfrentaron a los titulares de SmackDown, los Uso, que estaban de visita en este Raw llamado
WrestleMania Raw. Y claro, los oponentes de los Usos, Shinsuke Nakamura y Rick Books, estaban mirando de cerquita. Así que, ¿cuál de estos equipos campeones tomaría impulso de camino a WrestleMania? Está más rápido que nunca. Papá, este Está hombre es acelerado aquí el televisor. ¿Qué pasa? especial, por eso el universo lo adora. Mira cómo se ancla del hermano. ¡Oh, qué patada cortesía de Riddle! Señor árbitro. ¡Oh, tira buzón atrás con mortal! ¡Oh, no! ¡Oh, no! La tendencia modificada. Lo planta de cabeza. Mañana le salen flores en el cráneo. Alguien le tenía que pasar y en efecto sucede. Está dueño y señor del cuadrilátero. Las voces empiezan a decirle cosas y aquí viene Randy Orton. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Se podría repetir lo que no quiero que se repita y sucedió en Survivor Series. Parte de los retadores de la triple amenaza, los campeonatos en pareja de Raw, de Street Profits. Y nosotros preocupándonos por la presencia de Rick Books y Bien Shinsuke hecho. Nakamura. Ya. Bien hecho. Tú que siempre defiendes a The Street Profits y que supuestamente eran amigos de Riddle. ¡Fuera por la calle! Yo no sé de qué tú hablas de quién yo defiendo, pero Mira. dice que se formó la gran... Esto sí que se puso bueno. Esto sí que se puso Ahora bueno. sí que sí. Mira, mira, mira. Mira Shinsuke, ¿a dónde va? Mira Rick Books. Bueno, hay un regalito de Rick Books. ¡Qué fuerza! ¡Qué levantamientos militares! Ya. ¡Uy, cómo lo deja caer en la cuerda superior! ¡Qué malo, malo, malo! Mira, 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 ¿Todavía mira. tiene más? ¿A dónde lo ¿Pero lleva? qué? ¿Se lo va a llevar a Dallas así? ¿A dónde lo lleva? No, pero esto no puede ser. Sabía que iban a estar aquí solamente para sabotear. Ay, 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 ay. Desde ay, los ¿a quién cielos. le toca esta? Riddle. RKO para Angelo Dawkins. Cuidado, Dawkins vino a defender a Randy Orton y RKO para Montez Ford. ¿Cómo se lanza Riddle para que caiga en la trampa? Y mira quiénes están dueños y señores del cuadrilátero. Amigos, ¿será esto lo que veremos en WrestleMania? Ciertamente los campeones en pareja de Raw, Randy Orton y Riddle RK Bro, toman impulso para WrestleMania. Pero cuando se habla de WrestleMania, hay que hablar de una superestrella que está buscando su camino al escaparate de los inmortales. El camino de Seth freaking Rollins a WrestleMania ha sido un camino lleno de decepciones, evidentemente y en efecto, pero todo parece cambiar, y esto porque Seth freaking Rollins fue llamado a la oficina en el cuartel general de WWE, en las oficinas centrales del propio jefe de la junta directiva, el señor McMahon. ¿Por qué tuviste que hacer todas esas maromas? Todo lo que tenía que hacer era venir hasta donde No usted. estoy diciendo que estés dentro o fuera. ¿Ves? Es que este año todo lo que tenías que hacer era venir, hablar conmigo en vez de brincar esas maromas. Este año WrestleMania es diferente a todas las demás porque... ¿Qué es lo que es? Dímelo. 2 noches. Las 2 noches más estupendas de todos los tiempos. Estupendo, así es. Así que podríamos tener WrestleMania siendo estupendo sin Seth freaking Rollins. Por supuesto que no. Por supuesto que se podría, pero creo que sería una buena idea si tú estás allí. Pero si estuvieras allí, deberías tener tu propio evento estelar. No funcionaría de otra manera. Tu propio evento estelar. Así que sería Seth freaking Rollins a WrestleMania. ¿Esto es un truco? Estoy ocupado. Estoy ocupado, gracias. Así que... Yo voy a WrestleMania. Voy a WrestleMania. ¿Quién es mi oponente? Tu oponente será alguien de mi elección. Conocerás a tu oponente cuando estés en el ring. En su momento. Ok. Muy bien, muy bien. Voy a WrestleMania. Sus oraciones han sido contestadas, su esfuerzo ha rendido frutos. Seth
freaking Rollins va para WrestleMania. Pero ¿quién será el oponente del visionario? Uno puede especular acerca de a quién se enfrentará, pero no hay manera de saber quién será su oponente calibre de evento central hasta que Seth freaking Rollins entre al ring en WrestleMania. Pero mientras tanto vamos a echarle un vistazo a lo que sí sabemos que va a pasar en Dallas el sábado. Es por el campeonato femenino de Raw cuando Big Time Bex lo defienda frente a nadie menos que la superlativa, la EST de WWE, Bianca Belair. Desde su impactante regreso en SummerSlam, Becky Lynch no ha hecho otra cosa excepto aplastar a la competencia pasada, presente y futura. Se las ha comido a todas, pero a Belair no se la puede subestimar. ¿Cuál de estas dos superestrellas saldrá en la cima de la montaña en el sábado de WrestleMania? Y SmackDown ha estado rockeando con Rick Boogs y Shinsuke Nakamura. Pero en WrestleMania, los campeonatos en pareja de SmackDown van a estar en juego. ¿Será que se acaba la música? Porque Boogs y Nakamura están encendidos, pero hay una razón por la cual Jimmy y Jey Uso son los meros, los primordiales, los número uno, los que están en la cima y se toman muy en serio el tener en su poder los campeonatos en pareja de SmackDown. Y otro equipo que busca pegar fuerte en el escaparate de los inmortales es el equipo de Rey y Dominic Mysterio, quienes van a la guerra contra el Miz y la celebridad mega estrella de las redes sociales, Logan Paul. Y esta combinación astuta del Miz y Paul será suficiente para vencer al primer equipo campeón como padre e hijo en la historia. Y la acción por equipos continúa cuando Kofi Kingston y el Rey Woods buscan desquite contra Sheamus y Rich Holland, luego de que Big E sufriera una lesión en el cuello a causa de Sheamus y su protegido. Ciertamente están buscando desquite, ciertamente no hay cariño entre estos dos equipos. La única pregunta que queda es: ¿quiénes conseguirán su desquite en WrestleMania? ¿El nuevo día lo logrará o serán aplastados? Y familia, es en el escenario más grande de todos donde Drew McIntyre finalmente tendrá la oportunidad de ponerle las manos encima al invicto Happy Corbin. ¿Será Happy Corbin el que ría de último o será Drew McIntyre quien le borre la sonrisa de la cara a Corbin a fuerza de guatapanazo limpio, barriendo el piso con él en Dallas? Y dos superestrellas que han hecho historia por derecho propio chocan en el escaparate de los inmortales cuando la campeona de SmackDown, Charlotte Flair, defienda su título frente a Rowdy Ronda Rousey. Y las dos están más dispuestas a destrozar el estadio AT&T completo antes que caer derrotadas la una a pies de la otra. Así que será por conteo de 3, será por rendición, yo no sé. Yo lo que sé es que solo una mujer va a quedar en pie con el campeonato femenino de SmackDown sobre su hombro en el evento central del sábado de WrestleMania. Y uno de los choques más anticipados del sábado de WrestleMania ni siquiera es un combate. Kevin Owens pavimentó su propio camino a WrestleMania antagonizando a la serpiente cascabel de Texas. Y bueno, lo sonsacó para que aparezca en el show de KO más grande y estupendo de todos los tiempos. No sabemos qué va a pasar ahí, pero definitivamente yo no creo que va a ser simplemente una conversación. Así que asegúrate de no perderte ni un segundo de la acción en el sábado de WrestleMania. Puedes verlo en vivo el 2 de abril a través de Peacock en los Estados Unidos y a través de WWE Network en todo el mundo. Combate de WrestleMania más grande de todos los tiempos. El ganador se lo lleva todo. Unificación de campeonatos. Lesnar, Reigns. El domingo de WrestleMania. Cuando se habla de momentos de WrestleMania, es inevitable pensar en Triple H.
Y bueno, el asesino cerebral ha anunciado su retiro de la competencia en el ring. Pero vamos, hay que hablar de este individuo, un 14 veces campeón mundial, un maestro dentro y fuera de las cuerdas, conocido por sus contribuciones tanto dentro como fuera del cuadrilátero. Y bueno, ya no podremos disfrutar del juego dentro del ring, pero sus contribuciones a la industria vivirán por siempre. Y dicho esto, sí, estamos cerquita de WrestleMania, del escaparate de los inmortales. Pero antes de llegar ahí, hay que hacer una parada en SmackDown. Los lotarios se han convertido en una espinota en el costado del campeón intercontinental. Y Ricochet busca callarle la boca a los dos, reteniendo su campeonato intercontinental en triple amenaza en WrestleMania SmackDown. ¿Será que lo logra? Y la batalla real conmemorativa de André el Gigante también se llevará a cabo en esta misma noche de SmackDown. ¿Cuál de estos individuos logrará imponerse para ganar la batalla? E inmediatamente después de WrestleMania SmackDown tendremos el honor de presenciar el Salón de la Fama de WWE clase del 2022. Serán exaltados Vader, los hermanos Steiner, la reina Charmel, Chad Gaspard y el propio hombre muerto, el Undertaker. Es una clase inolvidable de exaltados al Salón de la Fama la noche antes de WrestleMania. Y claro, hablamos de la espectacular primera noche de WrestleMania más temprano en el programa, pero ahora hay que hablar de la segunda noche, el domingo de WrestleMania. ¿Qué pasará cuando dos de las superestrellas más influyentes de sus propias generaciones y más allá choquen en el escenario más grande de todos, cuando Edge y AJ Styles se enfrenten en un combate que fácilmente se puede robar el show en WrestleMania? Y el comentarista de SmackDown, Pat McAfee, tendrá su debut en el ring de WrestleMania contra el propio protegido del señor McMahon, Austin Theory. Y Theory es mejor que se cuide porque McAfee está buscando desquite, ya que Theory lo ha estado humillando cada vez que ha podido. Y los campeonatos en pareja femeninos estarán en juego en lucha fatal de 4 esquinas, cuando las campeonas, la reina Zelina y la mujer más hermosa de toda WWE, Carmela, se enfrenten a otros 3 equipos. La jefa Sasha Banks unida a Naomi, la fluorescente, y la pesadilla Rhea Ripley, quien está unida a Liv Morgan, y Natalya unida a Shayna Baszler. Y van a tener que reforzar el ring, no solo por la lucha fatal de 4 esquinas, sino también porque veremos al todopoderoso Bobby Lashley enfrentándose al colosal Omos. Omos lanzó el reto, Lashley lo aceptó. Y Johnny Knoxville es conocido por Jackass, es conocido por hacer cosas muy atrevidas y se enfrentará a Sami Zayn en un combate súper libre, en un combate en el que todo se vale, en el domingo de WrestleMania. ¿Y quiénes podrán abogar por la supremacía en equipos? ¿Qué va a pasar cuando los campeones en pareja de Raw, RK Bro, se enfrenten a los Street Profits y a la Academia Alpha en triple amenaza por los títulos? Y claro está, vamos a tener el combate de WrestleMania más grande de todos los tiempos en el domingo de WrestleMania. El campeón universal, el jefe tribal Roman Reigns, se enfrenta al campeón de WWE, la bestia Brock Lesnar, en un combate de unificación de campeonatos. El ganador se lo lleva todo. ¿Qué? El WrestleMania de 2 noches más estupendo de la historia finalmente está aquí. No te lo puedes perder. Sábado 2 y domingo 3 de abril a través de Peacock en los Estados Unidos y a través de WWE Network en el mundo entero. Y familia, gracias por haberme acompañado aquí en WWE en español. Recuerden que la próxima semana hablaremos de todo lo sucedido en WrestleMania. Soy Jerry Soto y te puse al día aquí en WWE en español. Las 2 noches más estupendas de WrestleMania. 2 noches. Estupendas.
las 2 noches más estupendas en WrestleMania en la historia.